aunque todavía sus colegas siguen ingresando. Adelante. Ya. Muy bien. Kaoru Ishikawa es este señor japonés que, como ya se dijo, ha sido un industrial, un químico y uno, de repente, el más importante de los pupilos, de los alumnos, de los seguidores de Edward Deming, que es nuestro conocido. Él también tiene varias publicaciones que han sido, no tantas como Deming, pero han sido traducidas a distintos idiomas. Y algunas de ellas son conseguibles en internet. Kaoru Ishikawa, ¿qué es el control total de la calidad? Guía para control de calidad, un estudio sobre el desarrollo de la calidad en la construcción de la calidad en naciones africanas, qué es la calidad total, introducción a la calidad total, control de calidad. No estoy seguro que en la biblioteca de la Escuela de Posgrado haya algún texto de este caballero. Pero en cualquier caso hay documentos que son conseguibles ahora con la globalización y con Mercado Libre. Uno le traen rápidamente lo que solicita. Kaoru Ishikawa entonces dejó también una buena cantidad de textos, de documentos para su lectura y seguimiento. ¿Qué podremos decir de este señor, de sus aspectos biográficos que nos los trató el expositor del video? Es un filósofo japonés de la administración de empresas, experto en control de calidad. El sistema de calidad de este teórico incluía dos tipos, gerencial y evolutivo. Recalcaremos del video que lo que él ya nos mencionó, la calidad empieza y termina con la educación. Es el primer pensador que relaciona el concepto de calidad con el de educación. Propiamente es el que nos toca las puertas para inmiscuirnos en este pensamiento y en esta búsqueda de la calidad en nuestra producción, cualquiera que ésta sea, pero esencialmente como maestros. La calidad dice que ocurre cuando en la empresa la inspección ya no es necesaria, ¿no? Es una preposición fuerte, pero eso revela el caso en que la idea de la calidad ya empieza a formar parte de la manera de ser del trabajador, de la persona que forma parte de la organización. Como decía Ford, hacer las cosas bien aun cuando nadie nos esté mirando. Entonces el asunto de la inspección pasa a un segundo plano, ¿no? El policía está adentro de uno, ya no está afuera, para decirnos que no nos pasemos la luz. La mamá está en la cabeza, no está afuera diciendo que nos lavemos las manos. La inspección ya no se hace necesaria, porque la calidad se vuelve en un hábito, en algo que forma parte de nuestra manera de ser. Y el otro aspecto que ha sido muy bien utilizado por los metódicos modernos del marketing es conoce a tu cliente, pero conócelo íntegramente, ¿no? Tienes que saber de él todo lo que sea posible y necesario, porque solamente así podrá satisfacer sus numerosas y variadas necesidades, expectativas, con productos que, por satisfacer sus necesidades, pues se hacen merecedores del concepto de productos de calidad. Es el padre, se le considera en todo caso el padre del análisis científico de las causas de problemas en procesos industriales. Y para empezar, sí, él es el creador del diagrama que lleva su nombre y también conocido como el diagrama de la espina de pescado, porque sí que parece una espina de pescado. Siempre participó en la promoción del control de calidad, especialmente actuando a partir del Japón de la posguerra,
y forma parte pues de la consecución del milagro japonés, que ha convertido al Japón en pocos años en una potencia mundial. Él es también, no está acá. Bueno, algunos datos más para avanzar explicando su merecimiento. Obtuvo su doctorado en ingeniería en la Universidad de Tokio, profesor en 1960, ejerció la docencia en ingeniería. Sus estudios de la calidad vienen de su actividad de fábrica por su condición de ingeniero. En el año 1952 Japón entró a la organización ISO, Internacional de la Estandarización. Ishikawa presidió todas las delegaciones, mientras pudo hacerlo, que participaron en ISO. A ver, algunos aspectos que es necesario seguir rescatando. Fue el primer autor que intentó destacar las diferencias entre los estilos de administración japoneses y occidentales, como lo apuntaba el señor del video. Y también esto basado en rasgos temperamentales, idiosincráticos, de dos grupos que tienen ciertas diferencias, como el oriental y el occidental, ¿no? De repente tenemos formas de ser distintas, pero la manera de ser japonesa está muy hecha, de repente por su seriedad, de repente por su disciplina, de repente por su orden, cosa que posiblemente, yo no lo sé, se relaje algo en el mundo occidental. Nosotros podemos pensar en aquello. Podríamos pensar en aquello. Su obra cumbre, que es el control total de la calidad. Y pensando en eso es que dice la modalidad japonesa, ¿no? Es como una percepción japonesa de la calidad, que en cualquier caso es copiable, es algo de lo cual se puede aprender y sacar aspectos a repetir, a imitar o a copiar. Kaoru Ishikawa enfatiza mucho el control estadístico de la calidad, porque se entiende que la estadística es un instrumento básico para el análisis, para la priorización, para el dimensionamiento adecuado de las causas que ocasionan problemas que luego tendrán que ser solucionados, problemas relativos con baja calidad. Nosotros en nuestras maestrías de educación llevamos el curso de estadística, ¿no? Pero a veces yo he encontrado que los cursos de estadística están muy hechos a aprender adecuadamente a utilizar el software para que nos dé un resultado coincidente con lo que se espera en la evaluación. Yo preferiría que nuestros cursos de estadística estuvieran más hechos al estudio de problemas y ver la racionalidad de los métodos estadísticos. Luego ya eso lo podemos llevar a una computadora y la computadora nos puede ahorrar mil procedimientos, sumas y restas y multiplicaciones y entregar resultados. Pero muchas veces el curso de estadística se vuelve tan automático que el alumno solamente se preocupa en aprender el método, el sistema, y no entiende exactamente qué es lo que está haciendo. Yo preferiría más una estadística de pizarra y tiza o pizarra y plumón, con la seguridad de que entendiendo aquello, cuando vayamos a la computadora lo único que va a hacer es ahorrarnos tiempo y trabajo. Pero al revés, creo que los problemas no se terminan de entender. Es lo que he percibido cuando he estado en la maestría de nuestra escuela de posgrado. Pero bueno, así son las cosas. De repente para alguien es interesante, les puede dar sus servicios de asesoramiento en estadística. Pero dejémoslo ahí. Ishikawa entonces desarrolla el concepto, se involucra con la calidad educativa. Sus conceptos son compatibles con todo tipo de organizaciones públicas y privadas, siendo él un ingeniero, un hombre de producción, de productividad de fábricas. Sus pensamientos son absolutamente adaptables a otro tipo de actividades.
la actividad docente ciertamente también. Organizaciones de salud pública, aparatos estatales, organizaciones sin fines de lucro, instituciones educacionales, clubes deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. Acá he desarrollado el concepto de calidad llega a ser un componente indispensable del proceso educativo. Eso lo señala él, no lo señalo yo también, él lo recalca. Y la calidad entonces debe ser conducente al éxito final del proceso educativo. Hace un énfasis en la globalización, que es un fenómeno de nuestros tiempos, y plantea algo como que algunos de los principales inconvenientes para lograr los buenos resultados son de tipo cultural, ¿ya ven? De tipo cultural, de tipo temperamental, de costumbres, de idiosincrasias, de manera de ser, pero él lo detecta y parece que algo de cierto hay. Entonces, hay cosas que podemos copiar de otras culturas, cosas que son buenas. Seguramente nosotros también tendremos cosas de las cuales alguien se pueda copiar. Pero el aspecto de la calidad, por algún motivo, lo hemos nosotros retomado, reaprendido, reinventado a partir de las culturas japonesas, en todo caso las culturas orientales, sobre todo las japonesas. Y bueno, si las cosas son así, en buena hora. Nos mencionaba este caballero que estuvo en la disertación, que empezando de atrás para adelante, los círculos de la calidad que él crea, que él fomenta, son colectivos de operadores de las organizaciones de todos los niveles que forman parte en el análisis y exactamente también en la toma de decisiones, que la pertenencia a estos círculos de calidad, estos colectivos, eso no solamente mejoran la calidad, la productividad, las utilidades, los rendimientos de la organización, sino que además son un espacio de integración y de generación de compromiso de los participantes. Se define como una práctica, una técnica en la que un grupo de trabajo voluntario se reúne para buscar soluciones a problemas detectados en sus áreas. Las conclusiones y los resultados de estos grupos son elevados, son a continuación implantados, asumidos, y de esta manera se espera que la organización mejore en su rendimiento, en su capacidad, en su performance. Como decía, esto genera un efecto de integración y compromiso en los participantes. Ahora ya se mencionó de las 7 herramientas básicas para la administración de la calidad. La de el diagrama de Chicago, pues, de espina de pescados propiamente de él. Las otras, él las ha recogido, pero las ha sistematizado y se encuentra que son bastante aplicables. Yo les voy a mostrar cómo estas 7 herramientas, que seguramente ustedes las conocen, que seguramente los maestros lo utilizamos profusamente en nuestra actividad docente, porque permanentemente estamos sacando estadísticas, promedios, flujo, gráficos de dispersión, ¿no es cierto? Hojas de chequeo, estamos haciendo análisis permanentemente de nuestro trabajo, de nuestro rendimiento con nuestros estudiantes o en investigaciones. Pero vamos a ver que son bastante utilizadas en investigaciones, en tesis. Entonces, de repente, los participantes aquí presentes, en algún caso, en algún momento, tendrán que utilizar alguna de estas herramientas de la calidad, si es que no lo están planteando ya en sus proyectos de tesis, que me imagino que deben estar desarrollando en su curso de tesis 1. Entonces, veamos alguna de estas y inmediatamente pasemos al problema educativo.
Histogramas, esa fue la palabra, histogramas se utilizamos permanentemente. El diagrama de Pareto, el diagrama de dispersión, histogramas, la espina de pescado, estratificación, hoja de chequeo, gráficas de control. Son pues las llamadas herramientas básicas estadísticas de la calidad. ¿A alguien le ha gustado la imagen? La imagen está en aula virtual, ustedes la van a tener, por supuesto. Ya la tienen incluso en aula virtual. Los diagramas de causa-efecto se construyen para ilustrar con claridad cuáles son las posibles causas que producen el problema. Miren, el diagrama de causa-efecto para determinar las causas que producen el problema, pero primero tendríamos que definir cuál es el problema y luego saber sus causas. No podría ser al revés, ¿no? Por eso yo voy soltando la pregunta. ¿Qué hacemos primero? El diagrama de Pareto. ¿Qué vemos primero? ¿Pareto o el diagrama o la espina de pescado? El diagrama de Ishikawa. ¿Cuál sería primero? Vamos a ver su análisis, su estructuración, su proceso lo conocemos. No es el proceso análisis causa-efecto, es el proceso mediante el que se parte de una definición precisa del efecto que se desea estudiar. Posteriormente se disponen todas las causas que pueden provocar el efecto, llámese el problema. Es una de las herramientas más eficaces y más utilizadas en acciones de mejoramiento y control de calidad en las organizaciones. Permite de una forma sencilla agrupar y visualizar las razones que han de estar en el origen de cualquier problema o resultado que se pretenda mejorar. Es también bastante visual, ¿no? Porque rápidamente con un golpe de vista nos permite centrar la atención de una manera directa en un problema dado. Este es el esqueleto, digamos, o la base, o la plantilla que usaremos para elaborar un diagrama de causa-efecto, ¿no? Donde está la cabeza, sin duda vamos a colocar el problema que nos aqueja, que nos agobia. Las espinas principales desencadenarán en la columna vertebral o espinazo, ya que estamos hablando de un pescado, y las espinas menores nos llevarán a percibir las causas secundarias que van formando parte de todo este contexto problemático. Pasos para construir un diagrama causa-efecto es bastante simple. Acá, ¿qué nos dice este señor Ishikawa? Causa-efecto o fish, o sea, pescado, ¿no? Dice, ninguna empresa puede ser mejor o peor que las personas que lo integren. Miren lo que está diciendo, la calidad de una organización está en función de la gente que tiene. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada de la selección de personal, no? Y yo creo que si algo podemos hacer bien por nuestra empresa, por nuestra organización, por nuestra institución educativa, para empezar, es buscar a las personas adecuadas con estos elementos que les sugería la semana pasada, que pueden ser discutibles, pero creo que siguen siendo valiosos. Bueno, determina el problema con un grupo de personas relacionadas con el conflicto para brindar su opinión al respecto. El diagrama de causa-efecto, la espina de Ishikawa, no es un asunto personal que se hace en solitario, en un gabinete, en un escritorio. Es consecuencia de una participación de un colectivo, de un círculo de calidad, si se quiere, de una metódica que se llama tormenta de ideas, ¿no? Es el apercibimiento de distintas opiniones o percepciones. Por eso dice, con un grupo de personas relacionadas con el conflicto. Relacionadas con el conflicto, personas que están metidas en el asunto, en distintos niveles, pero son personas que están viviendo, formando parte del problema. Parece una cosa muy simple, pero de repente ahí está la base del éxito.
no es asunto personal. Se aplican técnicas como lluvia de ideas, que también le llaman tormenta de ideas, que tiene sus modalidades, que tiene sus reglas, para identificar posibles causas del problema. Para eso se aplica. Entonces, primero identifiquemos el problema y después vamos a buscar las causas. Eso es importante. Por eso yo digo, primero será entonces, primero prioricemos, escuchemos a Pareto y después hablemos de las causas del problema identificado y priorizado. Identificado el problema y las causas, identificado el problema y las causas, se coloca el problema en la cabeza y las causas en las espinas del pez. Se colocan las causas con flechas en las espinas para identificar causas en el diagrama. Y si hay subcausas, sus causas. Finalmente se determina el orden de las causas por importancia mediante votación. Si es que estadísticamente no disponemos, por ejemplo, elementos para un diagrama, para un esquema de Pareto. Después de la votación se rodean las más votadas, son las primeras causas en las que se deberá actuar. Entonces, de acuerdo con esto, Ishikawa también nos podría permitir estratificar o priorizar causas, pero el problema es lo que tenemos que solucionar, determinar en una primera instancia. Identificar el problema es el elemento central. Si nosotros no podemos identificar el problema, pues no sabemos qué es lo que vamos a solucionar. Entonces, cuando llega alguien trayéndonos algo, una novedad o un temor, bueno, lo primero que preguntamos, ¿y cuál es el problema? De repente no hay ningún problema. Entonces, y no hay nada que solucionar. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos, bueno, ¿cuál es el problema? Identifique y define con exactitud el problema, fenómeno, evento o situación que se quiere analizar. Que plantearlo de manera específica y concreta para que el análisis de las causas se orienten correctamente y se eviten confusiones. Entonces tengamos las ideas claras. Por ejemplo, un problema, bajo rendimiento en matemáticas en el grupo de, no sé, de agropecuaria, en la sección de repente de tecnología del vestido o educación física, qué sé yo. El problema es bajo rendimiento en matemáticas. Obviamente hay que hacer algo, pero el bajo rendimiento de matemáticas habrá salido de alguna percepción, ¿no? Bueno, y si eso es lo que tenemos que resolver, vayamos al equipo, vayamos al círculo de calidad, hagamos nuestra tormenta de ideas. Entonces, reunámonos, identifiquemos las categorías en un diagrama de causa-efecto. Definir los factores o agentes generales que dan origen a la situación. Hay que asumir todas las causas identificables, categorizarlas. Se recomienda trabajar con una lluvia de ideas, también es una metódica japonesa, con el equipo de trabajo. E ir acomodándolas en las espinas principales del pescado. Por ejemplo, hablando de las matemáticas, el bajo rendimiento podría decir alguien, esto no está escrito en piedra, pueden ser políticas de la institución educativa, problema puede ser los docentes de matemáticas, problema pueden ser los contenidos curriculares, pero la causa podría ser los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, si esto es lo que el colectivo ha determinado, pues esto vamos a trabajarlo, ¿no? Aquí hemos visto que se ha colocado para bajo rendimiento en matemáticas quien dijo los estudiantes, los docentes, los recursos disponibles, los contenidos curriculares, la misma institución educativa. Y ahora con esto, continuando con la lluvia de ideas, teniendo en cuenta las categorías, se identifican las causas del problema. Aspectos que generan el problema, aspectos que participan. Y esto lo vamos a ubicar a través de las espinas. Según sea su peso, espinas menores
o espinas mayores en la medida en que agudizan la situación problemática. Por ejemplo, hablamos de los estudiantes. Si la causa son los estudiantes, de repente, dice alguien, es que tienen poco interés y una participación que no es activa en las clases. O de repente los estudiantes no se acercan al docente a buscar ayuda. Podemos analizar eso. Cuando hablamos de los docentes de matemáticas, podríamos decir, están utilizando estrategias de clases inadecuadas, desfasadas, obsoletas, inapropiadas, que no son efectivas. De repente no usan adecuadamente los recursos que le brinda el sistema, como los textos, como la informática. O el proceso de evaluación no es el correcto, está dando resultados que no son los convenientes. Pero a su vez, por ejemplo, si hablamos de la estrategia de clases inadecuadas, podríamos ver unos problemas menores, que son espinas menores, ¿no? Dentro de las estrategias de clases inadecuadas, de repente las actividades que hacen son poco interesantes. De repente las tareas que propone el docente no son las adecuadas, ¿no? Dicho sea de paso, una vez leí un texto que era un libro, ¿por qué los cursos de matemáticas son un pesado, un tormento para muchos niños, ¿no? Entonces, porque a veces las actividades son poco interesantes, porque las tareas son inadecuadas. Recuerdo cuando estudiábamos en el colegio nos ponían un problema, algo así. ¿En qué hora del día las dos manecillas de relojes forman un ángulo de 120? ¿A quién le interesan las manecillas de reloj, no es cierto? Hay ejemplos mejores que poner, ¿no? En esa época se hacía, de repente mis colegas ingenieros también han tenido que resolver problemas de ese tipo, ¿no? Bueno. Veamos los recursos. De repente hay poca cantidad de libros de texto disponibles o los textos disponibles no son de buena calidad. De repente hay un acceso difícil o moderado a las TIC en la institución educativa y esto pues genera bajo rendimiento. Si hablamos de los contenidos curriculares, bueno, de repente le asigna poco tiempo a los temas más difíciles, es algo modificable. De repente son demasiados los temas que se quieren tratar en un ejercicio semestral o anual, los contenidos no son los adecuados. Y si pensamos en la institución educativa, podríamos también hablar muchas cosas. La institución desconoce el problema, actúa negligentemente, no se capacita a los docentes, no se proporcionan los recursos económicos, la metodología de la institución no es la adecuada para la enseñanza. Y si hablamos de los recursos económicos como subcausas, de repente los recursos son muy insuficientes o no hay conocimiento de los recursos. Mire, este ejemplo hecho en un problema en el sector educación nos muestra cómo puede efectivamente funcionar un análisis en un proceso investigativo o en un proceso a solucionar en la institución educativa. Y bueno, luego entonces, con esto a la vista, seguramente en una pizarra grande, el círculo de calidad empezará a discutir, ¿no? Y a proponer y a estratificar soluciones, priorizar soluciones, ¿no? Generar propuestas. Cuando el diagrama ya está finalizado, los participantes pueden discutirlo, analizarlo y hacer modificaciones, ¿no? Ya sabemos que la discusión debe dirigirse a identificar las causas más probables, generar posibles planes de acción. Miren cómo se ha venido utilizando esto, un problema en investigaciones educativas, porque hay dificultades para enseñar en colegios que en contextos de pobreza se trabaja el asunto, ¿no? Alumnos, contexto de pobreza, educadores, contexto familiar. Miren, otro ejemplo. Problema, reprobación escolar en los últimos 7 años. Podemos pensar en estudiantes, infraestructura, en docentes, en problemas familiares, en recursos, en el entorno. Bullying, dicen, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Eso sale del círculo de calidad.
un trabajo hecho el año 2018 en Colombia, análisis de la deserción temprana en las secciones de la Universidad de Antioquia. El problema de la deserción, problemas socioeconómicos, individuales, institucionales, académicos, son las causas. Violencia escolar. Se menciona como causa a los docentes, la escuela, la familia, los estudiantes, ¿no? Y se trabajan las subcausas. Problema, bajo rendimiento en la educación en México. Podríamos plantearlo fácilmente nosotros en nuestro país, ¿no? Los estudiantes, los maestros, los recursos, las asignaturas, las escuelas, las políticas, podría decir alguien, ¿no? Podría decir alguien. Bajo rendimiento académico en los estudiantes del colegio Los Pinos. Lo podemos llevar de un problema nacional a un problema muy focalizado en la institución del colegio Los Pinos, que no sé dónde quedará. El ambiente escolar, acá dicen, por ejemplo, embarazo de adolescentes, deserción, desmotivación, matoneo o bullying, inseguridad, estudiantes agresivos. El factor económico, bajos recursos, padres desempleados, problemas de salud, desnutrición, inestabilidad emocional, bajo rendimiento. La situación familiar, violencia intrafamiliar, padres separados, falta de afecto, conductas agresivas, pérdida de valores morales, drogadicción. El sistema educativo, problemas de aprendizaje y de atención, docentes desmotivados, fracaso escolar, falta de estrategias lúdicas, demasiados estudiantes en las aulas, carencia de recursos tecnológicos. Miren cómo esto pues se expande cada día en la investigación educativa. En México, en Nuevo León, se hizo una investigación, factores críticos de la calidad educativa de los centros de educación preescolar en Nuevo León. El problema es la calidad educativa. Se ha trabajado. En Argentina, en una escuela de telesecundaria que le llaman, preocupados por el bajo rendimiento académico. Entonces se ha trabajado. Deserción de estudiantes, hecho en otra investigación, en otro contexto, ahí está. Lo que le quiero decir, el diagrama de Chicago es profusamente utilizado para atender problemas educativos. Otro más, deserción. Pero esto es relativo a cada realidad, ¿no? No es que tenemos una plantilla, un menú de problemas, ya con su plantilla, ya con sus espinas hechas, ¿no? Sino cada espina es consecuencia de un trabajo que hace el entorno, el colectivo, el círculo de calidad, los operadores, los participantes del problema, ¿no? Que pueden ser también los padres, o pueden ser los mismos estudiantes, o los delegados, dependiendo de qué casos se esté trabajando. Un diagrama de causa-efecto es de por sí educativo, dice Chicago. Sirve para que la gente conozca en profundidad el proceso con que trabaja, visualizando con claridad las relaciones entre los efectos y sus causas, relaciones entre efectos y causas. Sirve también para guiar las discusiones al exponer con claridad los orígenes de un problema de calidad, ¿no? Permite separar los temas. Permite encontrar rápidamente causas asignables cuando el proceso se aparta de su funcionamiento habitual. Cuando llegamos entonces a esas situaciones extremas o que salen de lo normal. Diagrama de causa-efecto. Pero Chicago recoge el diagrama de Pareto también. Pareto no tenía nada de japonés, era por el contrario italiano. Pero esto ya un siglo antes desarrolla la idea del concepto 80-20, ¿no? Es decir, si se tiene un problema con muchas causas, se puede decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema y que el 80% de las causas solo resuelven el 20% del problema. Parece una especie de juego de palabras, pero con un poco de detenimiento podríamos comprender que los principales problemas son ocasionados por un pequeño número de causas, ¿no? Y viceversa. Entonces, ¿qué dice Pareto? Obviamente, pues esto, que prioricemos cuáles son las causas que se encargan de generar la mayor proporción de problemas. Prioricemos, ¿no? Entonces, aboquémonos a lo
digamos, a lo urgente primero, luego a lo necesario y finalmente a lo accesorio. En ese orden. En ese orden, entonces, podríamos nosotros con esto acudir a un diagrama de Ishikawa, ¿no? Entonces, empecemos con un problema grave. Un problema grave puede ser, por ejemplo, el bajo rendimiento, ¿no? No, un problema pequeño, no nos vamos a dedicar a un problema pequeño de la institución educativa, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay muchos ambulantes o de repente trabajemos, dice Pareto, el problema más importante primero. Pareto también expone una metódica. En este caso, el problema que se plantea es un problema fabril. Identifique el problema a ser evaluado, recopile la información necesaria. Es indispensable toda la información estadística posible. Entonces, nosotros docentes tenemos que estar atentos a rendimiento, a inasistencias, a tardanzas, a reportes, a problemas de salud, todo tipo de información que pueda ser compendiada, resumida en un reporte estadístico, ¿no? Porque eso es horas perdidas, ¿no? Número de clases, etcétera. Eso es lo que nos permitirá hacer una adecuada estratificación. ¿Para qué sirve el diagrama de Pareto? Para enfocarnos en las causas que tienen el mayor impacto cuando se resuelvan. Muestra la importancia de los problemas de forma simple, rápida para interpretar, también en un formato visual, porque esta estadística, como toda estadística descriptiva, tiende a hacerse visual. Se utiliza para identificar un producto o servicio para el análisis, para mejorar la calidad. Busca establecer prioridad de las soluciones. Sirven como la foto del antes y el después, ¿no? También para mostrar los resultados de nuestra acción, ¿no? Antes de y después de, siempre nos indicará si estamos siguiendo o no estamos siguiendo por el buen camino, o si lo estamos aplicando con la intensidad adecuada, o si podemos imprimirle mayor fuerza a nuestro accionar. Se construye con tablas de frecuencias, se ordena y se lleva a gráficos con diagramas. Acá en este ejemplo, acá hay un ejemplo en el área de matemáticas, ¿no? El problema es la pérdida del área de matemáticas. Si ese es un problema, podríamos haber averiguado que la falta de hábitos de estudio es falta de hábitos de estudio podría ser la causa más importante, 41%. Dificultad para entender los conceptos matemáticos, 23%. Bajos resultados en las pruebas escritas, 18%. Falta de atención, 14%. Desinterés en el área, 5%. Esto está puesto en orden. A lo que dice Pareto, vaya sumando. 41 más 23 es 64. Pareto dice 80%. 41 más 23 más 18 es 82. Entonces dice Pareto, enfoquémonos en estos tres primeros, A, C y B. Estas son las causas que generan la mayor proporción del problema. Falta de hábito de estudios, dificultad para entender los conceptos y bajos resultados. Ya después podremos atender la falta de atención y el desinterés en el área. Acá está su 80%. Y construir el diagrama. Acá lo vemos ya construido. A, que era 40 y tantos por ciento. C, 20 y tantos por ciento. Y B, 18%, algo así. O sea, A más C más B, hasta donde está el punto B, estamos en 82. Pareto dice, abóquense a A, C y B para empezar. Podríamos ver también en alguna investigación este diagrama de Pareto. Las barras, los histogramas, esto nosotros
lo conocemos, lo vemos bastante también cuando hay encuestas para procesos electorales, ¿no? Candidatos. Acá el ejemplo dice encuesta latinoamericana sobre educación. No busquen mucho a Perú porque se van a poner tristes, solamente era el ejemplo, ¿no? Costa Rica lideraba, Nicaragua, Ecuador, etcétera, sobre calidad de la educación pública por país. Es una encuesta de un año X, lo que simplemente quiere mostrar es cómo también podemos utilizar los histogramas que se construyen pues, sobre la base de datos estadísticos acopiados, acumulados y organizados. Por ejemplo, evaluación censal 2010 de segundo de primaria. Lo que están con rojo, pues efectivamente están con rojos, ¿no? Debajo del nivel 1 no logró aprender lo esperado, dificultades con lo más fácil. Parece que es un grupo pequeño. El nivel 1 no logró aprender lo esperado al finalizar el grado, es un grupo mayor, y el nivel 2 logró aprender lo esperado al finalizar el grado, ¿no? De esta manera, directivos, directores, maestros, padres de familia, la sociedad puede enterarse cómo va la cosa, ciertamente, ¿no? En determinado periodo. Y podemos compararlo con el periodo del año siguiente y del subsiguiente y hacer la historia y la estadística. Las gráficas de estratificación es el método que permite hallar el origen de un problema estudiando por separado cada uno de los componentes de un conjunto. El principio dice un gran problema no es nunca un problema único, sino la suma de varios pequeños problemas. Hacemos entonces una estratificación, la separación de datos en categorías o clases. Esto nos puede llevar también a hacer histogramas. Acá tenemos, por ejemplo, estratificados. La causa puede ser los directivos en granate, los mandos medios en verde o los niveles operativos, ¿no? Por sector, por ejemplo, causa de problemas, ¿no? Es una estratificación de causas en distintas áreas. La lista de cotejo, pues el checklist, también el maestro lo tiene, pues a la mano permanentemente, ¿no? Pero está en su tabla de trabajo, pero lo tiene a cada momento. Hay un ingresante rezagado, adelante. Vuelvo. Está hablando del checklist, que nos proporciona esa información porque la vamos a traducir posteriormente en un histograma, en un Pareto, en un gráfico estratificado. Bueno, además, estas 7 herramientas de la calidad Pareto, esto nos proporciona algunas técnicas que nos llevan a obtener esa información estadística que vamos a procesar, ¿no? Porque la calidad pues, es consecuencia de un estudio estadístico, que puede ser simple, no hay que tenerle miedo, pero hay que trabajarlo. Entonces nos propone la lluvia tormenta de ideas, que tiene su método, que tiene su técnica. Las encuestas, las entrevistas, los diagramas de flujo para estudiar procesos, por ejemplo, las matrices de selección de problemas, que suelen ser pues esos instrumentos adecuadamente evaluados, validados, nos van a permitir recoger la información que tendremos que disponerla adecuadamente a través de estas herramientas para aplicarla, obtener conclusiones, y de la obtención de conclusiones se derivan pues las propuestas de solución, que una vez aplicadas tendrán que ser nuevamente cotejadas, ¿no? Hay otras técnicas más sofisticadas de detectar problemas, delimitar el área problemática, estimar factores que probablemente provoquen el problema, determinar si el efecto tomado como problema es verdadero o no, prevenir errores debido a omisión, rapidez o descuido, confirmar los efectos de mejora, detectar desfases. Lo básico es detecte, defina con perfección, con precisión, con exactitud, cuál es el problema. Si usted no determinó su problema, no puede solucionar nada. Bueno, la lluvia de ideas
bueno, para mencionarla y para ir terminando, es una herramienta de trabajo de grupo, facilita el surgimiento de nuevas ideas, es una técnica que se utiliza con una modalidad. Por ejemplo, dice cómo se utiliza. Ya definido el problema, cada persona lanza lo primero que se le ocurre, sin ningún temor, porque está prohibido reírse, burlarse, hacer comentarios. De repente, algo que uno dice que parece una pachotada, una cosa sin sentido, de repente podría ser un indicativo de solución o de análisis. Entonces, el moderador lo que tiene que apuntar es todo lo que se le dice y luego ir discutiendo cada una de las propuestas o las ideas. ¿Y esto por qué no? ¿Y esto por qué no? ¿Y esto por qué no? Entonces, eso es lo que llamamos una tormenta de ideas. Y de repente, eso que parecía una pachotada o una cosa absurda, empieza a cobrar cierto sentido, ¿no? El ejercicio termina cuando ya no existen nuevas ideas, pero luego viene la evaluación. Estas cosas que estamos hablando, que podemos trabajar, desarrollar mucho en el aula, en nuestra comunidad educativa, empiezan a fluir a partir de los aportes de Kaoru Ishikawa, que otra vez, siendo un químico, un ingeniero, un hombre de fábrica, ha derivado estos principios que son bastante útiles en nuestro esquema laboral, en nuestro ámbito laboral. Dejo de presentar, dejo de hablar y escucho opiniones, ideas, críticas, quejas o algo que deseen decir. Está abierta la sala, por favor.